Buenos días, docente Alejandra Berre Espinosa, compañeras y compañeros presentes. Hoy 3 de diciembre de 2021, tengan ustedes una cordial bienvenida a nuestro seminario con la presentación del tema Gestión del cuidado en niños con insuficiencia renal, impartido en la asignatura Integrado de Enfermería de la Madre, Niño y Adolescente. Este grupo seminarista se conforma por Ignacio Gutiérrez Fuentes, Andrea Navarrete Lépez, Felipe Pérez Pérez y Camila Espinosa Acuña, quien les habla. Para contextualizar en la insuficiencia renal, primero debemos de manera breve comprender en qué consiste el sistema renal. Por eso es importante que nosotros sepamos que los riñones son órganos esenciales que, además de actuar como un filtro eliminando productos metabólicos y toxinas de la sangre, participan en el control integrado del líquido extracelular, del equilibrio electrolítico y del equilibrio ácido-básico. Además, los riñones producen hormonas como el calcitriol o la eritropoyetina, y en ellos se activan metabolitos como la enzima renina. Por ello, al describir la fisiología renal, hay que recordar que va mucho más allá del estudio del órgano que regula la excreción de productos de desecho. Cada riñón humano contiene alrededor de 800.000 a 1.000.000 de nefronas. Cada una de ellas es capaz de formar la orina. A lo largo del envejecimiento renal, ya sea de forma normal, por lesión o por enfermedad, el número de nefronas se puede reducir de forma gradual debido a que éstas no se pueden regenerar. Los riñones procesan un volumen enorme de sangre cada día y cada minuto. El flujo sanguíneo que llega a los glomérulos renales es de unos 1.200 mililitros de sangre, de los cuales 650 ml corresponden al plasma sanguíneo, y de este una quinta parte aproximadamente será filtrado en el glomérulo. Esto implica que cada 24 horas nuestros riñones filtran más de 60 veces todo el plasma sanguíneo. Además, debemos comprender que la insuficiencia renal se produce cuando los riñones no pueden eliminar los desechos metabólicos del cuerpo o tampoco pueden realizar sus funciones regulatorias. Las sustancias que normalmente eliminamos en la orina se acumulan en los líquidos corporales como un resultado de una excreción renal alterada y van a afectar a las funciones endocrinas, metabólicas y van a alterar el equilibrio hidroelectrolítico y ácido básico. Además, la insuficiencia renal es una enfermedad sistémica y es la vía final más habitual de muchas nefropatías y afecciones de las vías urinarias. Y cada año esta se va incrementando y va incrementando también el número de muertes por insuficiencia renal de forma irreversible. La insuficiencia renal se divide en insuficiencia renal aguda y en insuficiencia renal crónica. Y primero vamos a explicar en qué consiste la insuficiencia renal aguda. Esta se define como un síndrome clínico y multietiológico caracterizado por una disminución brusca de la función renal que puede durar un par de horas o semanas y como consecuencia de ella se obtiene retención de productos nitrogenados, específicamente como la creatinina plasmática y las alteraciones en la homeostasis hidroelectrolítica. Además, abarca desde muy sutiles alteraciones hidroelectrolíticas hasta la necesidad de una terapia sustitutiva al paciente. Es muy grave ya que esta afecta a gran parte de pacientes hospitalizados por cualquier causa y esto también va a empeorar su pronóstico. En relación a su incidencia, al menos un 10% de los niños que son hospitalizados por cualquier tipo de causa tienen algún grado de insuficiencia renal aguda. Este porcentaje aumenta en relación a la gravedad de la enfermedad que tiene el niño, hasta un 80% en los pacientes ingresados en cuidados intensivos. En relación a su fisiopatología, aunque la patogenia de la insuficiencia renal aguda y la oliguria no siempre se conocen, muchas veces tienen una causa que es subyacente y es específica. Es por esto que su fisiopatología consta de algunos factores que pueden ser reversibles si se identifican y se tratan con rapidez, antes de que se deteriore la función renal. Es cierto que algunas alteraciones que reducen el flujo renal, sanguíneo al riñón, van a afectar a la función renal. Y dentro de algunas alteraciones podemos mencionar la hipovolemia, la hipotensión, la reducción del gasto cardíaco y la insuficiencia cardíaca, la obstrucción del riñón o de algunas vías urinarias, de preferencia las vías urinarias bajas, ya sea por un tumor o por un coágulo sanguíneo o por un cálculo renal, y la obstrucción bilateral de las arterias o de las venas renales. Existen diferentes causas de una insuficiencia renal aguda.
y su etiología consiste en la insuficiencia prerrenal, la cual es evidenciada por la pérdida de volumen ocasionada por pérdidas gastrointestinales como vómitos, diarrea o aspiración nasogástrica, hemorragia, pérdidas renales como por diurético o osmosis diurética, deterioro de la eficiencia cardíaca, podría ser por un choque cardiógeno, por arritmias, por insuficiencia cardíaca, por un infarto al miocardio, puede ser también ocasionada por una vasodilatación, por una anafilaxia o por medicamentos antihipertensivos u otros que también podrían causar vasodilatación. Y finalmente la sepsis. También tenemos la insuficiencia renal y esta se evidencia por una isquemia renal prolongada, la cual podría ser ocasionada por una hemoglobinuria, por una reacción a la transfusión o anemia hemolítica. También tenemos una rhabdomiólisis o una mioglobinuria por traumatismo, lesiones o por aplastamientos o quemaduras. También tenemos una nefropatía inducida por pigmentos, la cual la podemos asociar a una descompresión de los eritrocitos que contienen pigmentos, los cuales a su vez ocluyen las estructuras renales. Podría ser también por nefrotóxicos como antibióticos, como aminoglucósidos, como la gentamicina o la tropamicina, inhibidores de enzima convertidora a angiotensina, metales pesados como el plomo o el mercurio, AINES, medios de contraste radiopacos, solventes y químicos, proyectos infecciosos tales como la glomerulonefritis de forma aguda o la pielonefritis aguda. También tenemos la insuficiencia postrenal y esta se evidencia por una obstrucción de las vías urinarias, como una hiperplasia prostática benigna, por coágulos sanguíneos, por cálculos renales o estenosis y tumores. Por ello es que podemos dividir las categorías de una insuficiencia renal aguda y las principales son la prerrenal, la renal y la posrenal. La prerrenal se manifiesta por una hipoperfusión del riñón, la renal se provoca por un daño renal del tejido renal y una posrenal que se manifiesta por una obstrucción del flujo urinario. Dentro de la insuficiencia renal aguda existen 4 fases. Está la fase de iniciación, la fase de oliguria, la fase de diuresis y la de recuperación. Su sintomatología o manifestaciones clínicas son muy importantes, ya que de esta forma nosotros vamos a identificar algunos signos del niño o niña. Y en estas son muy características, ya que el niño puede lucir enfermo, letárgico, la piel y sus membranas y mucosas se pueden tornar secas, producto de una deshidratación, y los signos y síntomas más característicos del sistema nervioso central van a incluir la somnolencia, las cefaleas, los calambres musculares y las crisis compulsivas. Por eso es que es muy importante que el profesional de enfermería tome un papel fundamental en la atención del paciente con insuficiencia renal aguda, ya que éste se va a encargar de vigilar en busca de complicaciones, va a participar en el tratamiento por desequilibrio hidroelectrolítico, valora el proceso y el progreso del paciente en relación a la respuesta del tratamiento y también le proporciona un apoyo físico y emocional. Por otro lado, tenemos la insuficiencia renal crónica, y esta se define como la presencia de alteraciones en la estructura o la función renal durante al menos 3 meses y con implicaciones para la salud, entre ellas un filtrado glomerular disminuido, un tratamiento sustitutivo en pediatría en cuanto a la función renal o la presencia de marcadores de daño renal como la albuminuria aumentada, anomalías del sedimento urinario, anomalías electrolíticas u otras anomalías debido a trastornos tubulares, anomalías detectadas histológicamente y anomalías estructurales detectadas con pruebas de imagen. Y también podríamos encontrar anomalías a través de la historia clínica de un trasplante renal. La fisiopatología de la insuficiencia renal crónica se evidencia ya que a medida se deteriora la función renal, los productos de desecho del metabolismo proteico, que generalmente son excretados en la orina, se acumulan en la sangre. Por esta forma se desarrolla la uremia y esto va a afectar negativamente a cada sistema del cuerpo.
porque a mayor acumulación de desechos, mayor son los síntomas. Además, la tasa del deterioro de la función renal y el progreso de la enfermedad renal terminal están relacionados con la alteración que va a ser subyacente a la excreción de las proteínas en la orina y a la presencia de la hipertensión. La enfermedad también tiende a progresar más rápidamente en pacientes que excretan cantidades importantes de proteína o tienen presión arterial muy elevada. Su sintomatología o sus manifestaciones clínicas van a derivar de hinchazón o inflamación del tejido alrededor de los ojos, los pies y los tobillos. También podría estar evidenciado en una micción frecuente en niños de 5 años o mayores, enuresis nocturna prolongada, crecimiento atrofiado deficiente, y esto se va a comparar con grupos pares de edades similares, pérdida del apetito, náuseas, fatiga, dolor de cabeza, frecuentes dolores de cabeza y debido a la presión arterial alta. También podría haber anemia y palidez debido a la disminución de la producción de glóbulos rojos. Las alteraciones que son producidas por una insuficiencia renal crónica son amplias y dentro de ellas tenemos la alteración hidroelectrolítica, la alteración del metabolismo hidrosalino, la anemia y la enfermedad mineral ósea. Sus complicaciones. En sí existe una serie de complicaciones en la insuficiencia renal crónica que requieren de un abordaje colaborativo para su atención integral. Y estas complicaciones derivan en la anemia, en la enfermedad ósea y las calcificaciones metastásicas y vasculares, en la hipercalcemia, en la hipertensión y la pericarditis, derrame y taponamientos cardíacos. Como bien sabemos, las enfermeras y los enfermeros son los responsables de la administración de medicamentos y para ello es fundamental considerar los 10 correctos. Dentro de los 10 correctos tenemos el medicamento correcto, el paciente correcto, la dosis correcta, la hora correcta, la vía de administración correcta y también tenemos los yo o los usted. Usted prepara el medicamento, usted administra el medicamento, usted tiene la responsabilidad de la administración del medicamento y el registro correcto y la razón correcta. Como grupo quisimos realizar un aporte en esta presentación en relación a las garantías explícitas en salud que están presentes en la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica en etapa 4 y 5 se encuentra cubierta por el GES, por las garantías explícitas en salud, y esta pertenece al problema de salud número 1. ¿Quiénes pueden acceder? Personas de cualquier edad que requieren un tratamiento de sustitución de la función renal, ya sea por diálisis o por trasplante. ¿Cómo lo pueden realizar? A través de una confirmación diagnóstica realizada por un profesional médico. Los tratamientos. El tratamiento de la insuficiencia renal consiste básicamente e inicialmente en un tratamiento conservador dietético, en donde vamos a tener un aporte proteico, un aporte calórico y esto también va a ser a través de diferentes tipos de alimentos. En los recién nacidos y en los lactantes, siempre que se pueda, se va a intentar mantener la lactancia materna, ya que esta es muy importante en el desarrollo, para el crecimiento, para la nutrición del niño y también para fomentar el apego del niño con la madre. Si hay que usar cualquier otra leche, ya sea alguna fórmula, esta se va a tener que adaptar a las necesidades del niño o de la niña. Existen también leches pobres en potasio y en fósforo que van a permitir disminuir su aporte en los lactantes con insuficiencia renal crónica de manera grave, y esta va a mantener un adecuado aporte proteico y calórico. Tenemos también el aporte calórico en los niños con insuficiencia renal crónica, y este va a ser del 100% en la ingesta diaria requerida, y es fundamental asegurar de manera paralela el aporte proteico y calórico adecuado al niño para permitir el máximo aprovechamiento de las proteínas sin un aumento de la urea. También tenemos el aporte proteico, que se recomienda un aporte proteico del 100 al 120% de la ingesta diaria requerida en niños, excepto en los casos de diálisis peritoneal o hemodiálisis en los que se requiere un suplemento proteico. Se va a requerir intervención nutricional siempre cuando hay una constancia de una ingesta inadecuada
o cuando hay una pérdida del peso menor al 10%, o cuando un IMC sea mayor al percentil 85 o menor al percentil 5, cuando se objetive también una disminución del percentil en relación al peso y sobre todo cuando hay una disminución en el percentil de la talla o cuando se detecten algún tipo de anomalías bioquímicas de forma grave que estén relacionadas a la nutrición de los pacientes. Existen otros tratamientos para la insuficiencia renal crónica y uno de ellos es la hemodiálisis. La hemodiálisis es una alternativa indispensable para el tratamiento de la enfermedad renal crónica avanzada en niños. La diálisis es un proceso físico-químico mediante el cual se produce un intercambio molecular entre dos soluciones separadas por una membrana que es semipermeable. El comportamiento va a existir un comportamiento del agua, de iones y otras moléculas a través de un sistema integrado por la membrana semipermeable. También va a haber un comportamiento hemático y un compartimiento hemático, y un baño de diálisis que depende de dos diferentes propiedades. Estas propiedades, la primera va a ser la capacidad de difusión, que también se conoce como la dializancia, y la ultrafiltración. En la hemodiálisis, la membrana del dializador permite que el transporte sea de forma bidireccional del transporte del agua y también de moléculas de pequeño y mediano peso molecular. Pero esta va a impedir el paso de pequeñas proteínas como la albúmina o elementos formes. La práctica clínica ha hecho que se diferencien dos modalidades de tratamiento en función a la preponderancia del fenómeno difusivo. Está la hemodiálisis convencional y la hemodiálisis convectiva. Las indicaciones y contraindicaciones de la hemodiálisis en pediatría van a ser generalmente limitaciones que están relacionadas con la dificultad para la obtención de algún acceso vascular o con la intolerancia a cambios de manera rápida del volumen plasmático, lo que especialmente es importante en los lactantes o en los niños muy pequeños que deberán ser tratados con diálisis peritoneal. Por otra parte, igual la hemodiálisis se prefiere como una técnica para depurar o de depuración crónica en niños con malformaciones que afecten a la pared abdominal o que requieran derivaciones intestinales o alguna cirugía intestinal de forma reiterada. También en procesos como las hernias diafragmáticas, estas hernias congénitas o enfermedad pulmonar de forma grave. Y además está indicada siempre que exista incapacidad difusiva o de ultrafiltración del peritoneo. Algunas complicaciones durante la sesión de hemodiálisis podría ser la hipotensión, la hipotermia, el síndrome de desequilibrio y las complicaciones del catéter. Otro tratamiento que está presente es la diálisis peritoneal. Esta es una técnica sencilla, es segura y es fácil de aprendizaje para el tratamiento de la insuficiencia renal crónica. Esta puede ser realizada a cualquier edad. Sin embargo, el trasplante renal anticipado es el tratamiento de elección en un paciente que sufra de una insuficiencia renal crónica, siempre que sea terminal y ya puede ser en el niño o en el adolescente. Y también hay que tener en cuenta que todos los pacientes pediátricos deben tener algunas expectativas de trasplante renal cuando inician cualquier tipo de modalidad de diálisis. Cuando hay que demorar el trasplante por diversas circunstancias, la diálisis peritoneal es una elección útil y también es satisfactoria para alcanzar un correcto control metabólico y nutricional. Las ventajas de la diálisis peritoneal sobre la hemodiálisis en la infancia derivan de la condición, de la técnica en domicilio. También la ventaja es que ofrece altos beneficios de una menor estancia hospitalaria. Ofrece también la oportunidad de que el niño asista al colegio, incluso que sus padres puedan realizar actividades laborales o actividades familiares también, que también van a mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes como de la familia. Y van a evitar las funciones de acceso vascular, que también pueden resultar dificultosas por la singularidad del árbol vascular infantil. Una de las conocidas fortalezas de la diálisis peritoneal es la estabilidad hemodinámica. La ultrafiltración
es constante y la habilidad del volumen plasmático consiste en un mejor control de la presión arterial. Estas ventajas sin duda van a influir de manera significativa y de manera positiva en la calidad de vida y la morbimortalidad de los pacientes que se someten a ella, ya que la hipertensión arterial en los niños que se someten a la diálisis es un fuerte marcador de morbimortalidad. Tenemos también las modalidades de diálisis peritoneal, que está la diálisis peritoneal continua, ambulatoria y la diálisis peritoneal automática. Tendremos complicaciones no infecciosas e infecciosas. Dentro de las no infecciosas tendremos el déficit de la ultrafiltración, ya sea por un fallo de la membrana, las cuales se van a derivar en fallo tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Tenemos la hipertensión arterial, la hipovolemia, las alteraciones electrolíticas, la acidosis metabólica, la anemia, la enfermedad mineral ósea, malnutrición, hipocrecimiento, hernias inguinales, fugas y escapes del líquido de la diálisis y el dolor. Y como complicaciones infecciosas tendremos la peritonitis, la cual es la más frecuente en la diálisis peritoneal y la comorbilidad más importante en la hospitalización y el fracaso de la técnica con transferencia a hemodiálisis. Y tenemos también la infección del conducto, del orificio de la salida del catéter, la cual puede también ser una causal o secundaria a una infección, que también puede provocar una infección en el túnel subcutáneo y una peritonitis. Y finalmente tenemos el último tratamiento, el cual es el trasplante. Y este trasplante va a resultar siempre cuando esté la disponibilidad, haya compatibilidad y siempre cuando los tratamientos conservadores no hayan hecho efecto, como una nutrición, una hemodiálisis o una diálisis peritoneal. El tratamiento del trasplante renal será sustitutivo de elección en el niño con insuficiencia renal terminal, el cual va a proporcionar una mejor calidad de vida y una mayor expectativa de vida al niño que lo reciba. El número de los niños que reciben un trasplante renal constante en 60 a 70 niños por año, y la mayoría supera un 80%. Cuando se trasladan a las unidades de adultos, lo reciben con un injerto renal funcionante. El objetivo del trasplante es conseguir la modificación de la respuesta inmune del receptor para que éste acepte como propio el órgano extraño. Y a pesar de que los avances en la inmunosupresión y el mejor conocimiento de la respuesta inmune, hoy en día esto todavía no es posible sin someter al sujeto a los riesgos de la inmunosupresión potente. Proceso enfermero en niños con insuficiencia renal. Acá vamos a hablar acerca de los cuidados generales que debemos tener con este tipo de pacientes. Dentro de eso tenemos que debemos realizar una anamnesis acabada del paciente, valoración física del paciente, ya buscando algún tipo de daño o quizá algún tipo de anomalías en algún tipo de catéteres que él pueda tener, monitorización continua de los signos vitales para ver la hemodinamia del paciente, proteger la piel favoreciendo los cambios posturales para evitar las lesiones por presión, instalación y cuidado de sonda vesical, esto en pacientes que están en fases tempranas de la enfermedad renal crónica donde todavía se encuentra débito urinario. Esto es para realizar una medición estricta de la diuresis, control estricto del balance hídrico, administración de medicamentos según indicación médica, control de ingesta de dieta oral. Tenemos la toma de exámenes según indicación médica para ver la evolución, en este caso del paciente, ya sean exámenes de orina o exámenes de sangre. Manejo y cuidado de catéteres utilizados en el tratamiento de reemplazo renal, como se mencionaba anteriormente, el catéter venoso central para la hemodiálisis y el catéter realizado para la diálisis peritoneal. Esto es para favorecer la vida útil de los catéteres y que estos se mantengan permeables. El peso diario y educar y reforzar al usuario y o cuidador en relación al diagnóstico, tratamiento y evolución de la patología. Debemos tener en consideración que es una patología que causa bastante incertidumbre en los cuidadores. Es por eso que debemos siempre tener y mantener una escucha activa y siempre entregar una información adecuada a lo que el usuario nos está solicitando. Posibles diagnósticos
Para este tipo de pacientes trabajamos diagnósticos reales, como el deterioro de la eliminación urinaria relacionado con multicausalidad manifestado por anuria, oliguria, orina concentrada con olor urémico. Otro diagnóstico es el exceso de volumen de líquidos relacionado con compromiso de los mecanismos reguladores manifestado por edema, anasarca, hipertensión, congestión pulmonar o derrame pleural y agitación. Perfusión tisular renal ineficaz, relacionado con hipovolemia, vasoconstricción de la arteria renal, manifestado por alteración de la presión arterial, oliguria, anuria, acidosis metabólica. El siguiente diagnóstico es interrupción de la lactancia materna, manifestado por lactancia materna no exclusiva, relacionado con hospitalización. Esto es en usuarios lactantes menores que mantienen una lactancia materna exclusiva. Dentro de los diagnósticos de riesgo tenemos riesgo de infección relacionado con pérdida de la integridad cutánea por utilización de elementos invasivos y exposición a procedimientos invasivos. Riesgo de desequilibrio electrolítico relacionado con deterioro de mecanismos reguladores. Riesgo de respuesta alérgica relacionada con exposición a agente farmacológico y químico. Riesgo de confusión aguda relacionado con anomalías metabólicas. Dentro de los diagnósticos mencionados se utilizaron 2 diagnósticos reales y un diagnóstico de riesgo para ser trabajados en esta presentación. Primer diagnóstico: deterioro de la eliminación urinaria relacionado con multicausalidad manifestado por anuria, oliguria, orina concentrada con olor urémico. Nuestro objetivo o NOC será: usuario recuperará patrón de eliminación urinaria paulatinamente y lo mantendrá durante su estadía hospitalaria. Nuestros indicadores son: usuario presenta diuresis espontánea, balance hídrico neutro, orina sin presencia de olor urémico. Las intervenciones ONIC son instalación y mantención de vía venosa periférica, realizado por la enfermera o enfermero, administración de medicamentos y fluidos según indicación médica, realizado por enfermera o enfermero, registro estricto de ingresos y egresos, realizado por enfermera o enfermero, instalación y mantención de sonda Foley según indicación médica. Esto es para medición de diuresis estricta según indicación médica, realizado por enfermera o enfermero. Balance hídrico cada 24 horas, realizado por enfermera o enfermero. Y valoración de la orina, realizado por enfermera o enfermero. Nuestro próximo diagnóstico real es exceso de volumen de líquidos relacionado con compromiso de los mecanismos reguladores manifestado por anasarca, hipertensión, congestión pulmonar. Nuestro objetivo será: usuario recuperará volemia basal en un periodo de 24 a 48 horas y lo mantendrá durante su estadía hospitalaria. Nuestros indicadores son: usuario sin presencia de anasarca, usuario normotenso, usuario con presencia de ruidos aéreos normales. Nuestras intervenciones son: instalación y mantención de vía venosa periférica, administración de medicamentos, en este caso diuréticos según indicación médica, realizado por el enfermero, control de presión arterial cada 4 horas, realizado por el enfermero, auscultación de campos pulmonares cada 8 horas, realizado por la enfermera o enfermero, peso diario designado a TENS, preparación de paciente para diálisis o hemodiálisis según requiera, realizado por enfermera o enfermero, registro estricto de ingresos y egresos, realizado por el equipo de enfermería, balance hídrico cada 24 horas, realizado por la enfermera, valoración de fobia cada 8 horas, realizado por enfermera. Y nuestro diagnóstico de riesgo es riesgo de infección relacionado con pérdida de la integridad cutánea por utilización de elementos invasivos como bránulas o catéteres de hemodiálisis o diálisis peritoneal y exposición a procedimientos invasivos. Nuestro objetivo es: usuario no presentará infecciones asociadas a la instalación de elementos invasivos, usuario no presentará infecciones asociadas a procedimientos invasivos. Nuestros indicadores son: usuario afebril, laboratorio sin presencia de elevación de parámetros inflamatorios, sitios de inserción de elementos invasivos sin presencia de infección. Nuestras intervenciones son: valorar sitio de inserción de invasivos cada 6 horas o previo a la administración de medicamentos, realizado por la enfermera o enfermero,
Mantener técnica aséptica o estéril al momento de realizar canalización de invasivos, dependiendo si es un catéter venoso central o una vía venosa periférica, se va a realizar la técnica, realizado por la enfermera o enfermero. Realizar control de temperatura cada 6 horas, designado ATENS. Curación en los sitios de inserción de catéter de diálisis peritoneal, diario y SOS, realizado por enfermera o enfermero. Y control de parámetros inflamatorios, según indicación médica, realizado por enfermera o enfermero. A modo de conclusión, los pacientes pediátricos que cursan con insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica, pueden tener graves consecuencias que podrían llegar a la muerte o con secuelas de por vida de no ser tratados a tiempo. La hemodiálisis o diálisis peritoneal son tratamientos que resultan efectivos y mejoran la calidad de vida de estos usuarios mientras esperan el tratamiento definitivo, que es el trasplante renal. El accionar de enfermería forma parte fundamental en todo el proceso de atención en estos pacientes, ya que intervienen de forma activa en el proceso de sospecha, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estos pacientes de manera integral. La bibliografía usada para esta exposición. Muchas gracias por su atención.